Muy buenos días y felices Pascuas. Aunque estamos en tiempo de Pascua y es un tiempo de mucha alegría y es un tiempo en el que nos regocijamos por la buena noticia de que Dios nos ama, que Jesús ha pagado por nosotros y que Él ha resucitado, aún en este tiempo te podrás encontrar con muchas personas que caminan en tristeza, que caminan como si Jesús no hubiera resucitado. Y es que sí, tristemente eso nos puede pasar, que aún sabiendo intelectualmente que Jesús ha resucitado, todavía seguimos viviendo sin Él. En el Evangelio el día de hoy, que es el Evangelio de San Juan, y algunos aspectos que nos ayudan a profundizar cuando leemos el Evangelio de San Juan, es de que San Juan describe más situaciones internas. Ya lo hemos dicho muchas veces. El evangelista San Juan le gusta mucho usar los contrastes para poder mostrar una realidad interna. Bien, en el Evangelio el día de hoy es una historia que puede ser tu historia, mi historia o la historia de muchos otros, donde la forma en cómo lo va desarrollando es sencillamente qué es lo que sucede cuando vives con Jesús y cuando vives sin Él. Este grupo de personas es un grupo de personas que creía en Jesús, que ya incluso habían tenido una experiencia con Jesús resucitado, pero parece que aunque lo tienen de una manera intelectual, viven y trabajan sin Él. Vamos entrando en detalle en este evangelio. Empieza explicando que un grupo de discípulos decide ir a la barca, pero decide ir a pescar con Pedro, pero no son cualquier discípulos. La forma en cómo los va describiendo parece que tienen características muy concretas. Son solamente 7 discípulos, no son todos. El número 7 simboliza a todos, pero hay algo especial en este grupo de discípulos, que la forma en cómo se van mencionando parece que se pone más el énfasis en las debilidades de ellos, como si quisiera decirnos el evangelista que es un grupo débil de discípulos los que emprenden este viaje o esta tarea. Empieza diciendo que es Tomás, que bien puede representar a aquellos discípulos que les cuesta creer. Pero también hay otro grupo de discípulos, los hijos de Zebedeo, que parece que representan a aquellos fanáticos. Por ejemplo, a los hijos de Zebedeo son aquellos que quieren que caiga fuego sobre los enemigos de Jesús. Pero también representan a aquellos que han negado a Jesús, cuando menciona que Pedro va ahí. Y también los que están muy ligados a las tradiciones pasadas y que les cuesta o hay una pequeña resistencia a abrirse a leer los signos de los tiempos presentes, que representan a Natanael. Y los otros 2 discípulos no se menciona nada de ellos. Pareciese que son los anónimos. Es decir, los discípulos que están y que se suben a la barca son aquellos discípulos de Jesús que ya tuvieron un encuentro con Él, pero que de una u otra manera simbolizan el que no lo tienen a Él. Han tenido un encuentro con Jesús, pero se deciden ir a la barca sin Él. Y Pedro, que es la barca de Pedro, Pedro que es quien los invita o que aquellos se unen a Pedro, subirse a la barca de Pedro simboliza muchas cosas. Simboliza el estar unidos como iglesia, que es algo importante, que es algo necesario, aún a pesar de la debilidad de sus miembros, como lo muestra este evangelio. El hecho de estar unidos marca la diferencia. Ahora, subirse a la barca también simboliza el ir a trabajar, el ir a pescar. Y eso simboliza nuestro diario vivir. Tenemos que ir a pescar para comer. Tienes que ir a trabajar para comer. San Pablo lo dirá: el que no trabaje, que no coma. Pero hay algo característico en la forma en cómo ellos salen a trabajar, y está representado en la figura de Pedro, que incluso sin ninguna razón Pedro se quita la túnica. Está pescando desnudo. Y la túnica simboliza la dignidad,
simboliza la identidad de la persona. Lo hemos explicado en otros tiempos que la túnica está muy ligado a la identidad que la persona tiene. Cuando Bartimeo se quita la túnica, cuando hay un cambio de túnica, cuando, por ejemplo, en el Antiguo Testamento la túnica de colores de José el Soñador, cuando el hijo pródigo llega, el padre le cambia la túnica. Hasta en el libro del Apocalipsis vemos que aquellos que han lavado su túnica con la sangre del Cordero, pues Pedro, que bien, todos están representados en la barca ahí, salen a trabajar sin identidad. Sale a trabajar sin la túnica. Sale a trabajar sencillamente movido por la cosa más, pudiéramos decir, natural, porque tengo que ir a comer, porque tengo que trabajar, porque tengo que hacer estas cosas. Cualquiera que sea la intención o la interpretación que tú puedas tomar de este evangelio, no se trata de hacer las cosas porque tenemos que hacerlas. No se trata de salir y trabajar porque tengo que trabajar. Para Jesús y en la vida espiritual es ¿y cómo y por qué lo estás haciendo? Desde tu identidad. No se trata de ir y hacer una obra de caridad solamente porque tengo que hacerlo, sino cuando lo haces desde la identidad, desde la túnica, desde la identidad de hijo de Dios, va a ser totalmente diferente. Ellos se suben a la barca desnudos, desprotegidos, a la intemperie, débiles, sin identidad, sin firmeza. Y eso también simboliza el adentrarse al mar. El mar en la Sagrada Escritura y más en la cultura oriental simboliza peligro, simboliza enemigo, simboliza maldad. Ellos se suben a la barca al mar, sin túnica, sin identidad, sin revestirse. San Pablo lo dirá: revístanse del hombre nuevo, de la armadura de Cristo. Ellos no, ellos se lanzan así desnudos. ¿Cuál es la consecuencia? Que se les hace de noche y no pesca nada. Aparentemente hay una tribulación, un problema, un desánimo. Si eso lo traducimos a nuestra vida cristiana, no se trata de hacer las cosas porque tengo que hacerlas, sino desde tu interior. Hay una diferencia entre ser y qué hacer. Y a veces el día de hoy se enfoca mucho en el qué hacer. El Papa Benedicto, en una reflexión que nos ha dado últimamente en los últimos días, habla mucho de esto, de que la iglesia en cierta medida se enfocó mucho en el qué hacer, olvidándose del ser. Y nosotros tenemos que recuperar nuestro ser, el ser cristianos, el ser hijos de Dios, el buscar la santidad de nuestra vida. Y esas cosas, cuando nosotros sabemos quiénes somos de manera natural, estaremos haciendo las cosas de ser hijo. Pero cuando tú te enfocas solamente en hacer, corres el riesgo de empezar a tener doble vida. Corres el riesgo de empezar a tener doble cara. Los discípulos, cuando salen a hacer las cosas sin el ser, sin la túnica, sin la palabra de Dios, sin Jesús, los resultados son nada. No pescan nada. Esto nos pasa mucho en nuestros planes pastorales. Cuando tenemos tantos proyectos muy buenos y nos lanzamos a trabajar, pero si Jesús no está con nosotros, no vamos a pescar nada. Estaremos vacíos. Y no nos desviemos tanto de la reflexión. El contraste es cuando, aunque tú crees en Jesús, como estos discípulos, si Él no está contigo en la barca, si la palabra de Jesús no está contigo en aquello que tú estás emprendiendo, si no lo haces confiado en la palabra de Dios, no vas a pescar nada. Recuerdo mucho al padre Pablo Cárdenas, el fundador de los discípulos de Jesús, que él me decía en mis años de juventud, cuando yo tenía mucha energía y tenía muchos planes para trabajar, él me decía, y esas palabras marcaron mucho mi vida, mi espiritualidad, él me decía:
si le dedicaras por lo menos la mitad de ese tiempo a la oración, verás más frutos. Y es que es cierto. A veces nosotros trabajamos tanto externamente que se nos olvida alimentar el ser, que se nos olvida ponernos la túnica, que se nos olvida revestirnos del hombre nuevo, para entonces poder subirnos a la barca y con Jesús pescar abundantemente. En el contraste, nosotros vemos a Jesús que está parado en la orilla. Jesús que está en tierra firme, no está en la turbulencia, no está en lo inseguro del mar. Él está en tierra firme y desde ahí observa a los discípulos. Jesús ha resucitado, está en el cielo y en ese lugar firme nos observa a nosotros. No porque Jesús ya haya subido al cielo, ya se olvidó de nosotros, no, todo lo contrario. Él está cuidándonos desde la firmeza, esperándonos a que nosotros lleguemos a Él, a la meta, a la orilla, a la tierra firme, a nuestro destino. Y desde ahí Él nos pregunta, y esa palabra que la han traducido de diferentes maneras, es una palabra, pudiéramos decir, de amistad. Muchachos, jóvenes, ¿han pescado algo? Le responden, no hemos pescado nada. Y quizás desde el ambiente, desde los sentimientos de alguien que ha intentado trabajar mucho y que le ha ido muy mal, pudiéramos decir, no hemos pescado nada, todo nos ha salido mal, ya se nos hizo de noche, estamos molestos, cansados, fastidiados, tenemos que comer, no hay dinero para llevarle de comer a nuestras familias y empieza toda la queja. Aquel hombre que está parado en tierra firme simplemente les dice, lancen las redes a la derecha. Y el juego de izquierda y derecha, pareciese que la izquierda lo hemos interpretado en muchas ocasiones como aquello que es error, que es fragilidad. La derecha es como ese momento de firmeza. Confiar en la palabra de Dios siempre va a ser firmeza en nuestra vida. Ahora ellos lo van a hacer, pero lo van a hacer confiado en la orden de Jesús. Qué diferente es cuando haces las cosas confiado en ti mismo, en tus capacidades, y cuando las haces confiado en la palabra de Jesús. Qué diferencia hay cuando en nuestro diario vivir, a pesar de que creemos en Jesús, haces las cosas desde la confianza, desde la túnica, desde la identidad, desde la certeza de la palabra de Dios, que cuando lo haces solamente porque tienes que hacerlo, desde algo externo. No. Cuando ellos lo hacen confiado en la palabra de Jesús, es cuando ahí viene esa pesca milagrosa. E inmediatamente voltean y aquel discípulo joven, Juan, inmediatamente dice, es el Señor. Lo reconoce que eso solamente viene de Dios, que eso solamente viene de Jesús, que solamente Él es quien puede hacer que la vida ordinaria cambie en algo extraordinario, que una pesca seca se convierta en una pesca milagrosa. Y Pedro, cuando reconoce ese momento, inmediatamente, fíjate bien de este detalle, inmediatamente se pone la túnica y se lanza al agua. A ver, si Pedro estaba desnudo y se va a lanzar al agua, ¿no sería mejor que se lanzara así? O si tuviera la túnica, se la quita y se lanza al agua. Hay mucho más que eso. Porque ponerse la túnica es ponerse la dignidad, es revestirse de la persona de Cristo, es tener la seguridad de quién es Él. Y entonces sí, con la túnica, que es con esa seguridad, va a enfrentar los miedos, va a enfrentar la inseguridad, va a enfrentar aquello que se está tambaleando el agua para buscar a Jesús. En otro momento Jesús le dice, ven. Y Pedro camina sobre el agua. Pedro se lanza sobre el agua, se lanza al mar en búsqueda de Jesús. Ahora, cuando ellos llegan a Jesús, es ahí donde nosotros tenemos que llegar. Y pudiéramos seguir meditando en cada parte de este evangelio, de que cuando Jesús los invita, ya hay brasas ahí para preparar el almuerzo, y Jesús les dice, denme alguno de sus pescados, traigan algunos de sus pescados. Porque de una u otra forma, el alimento de la jornada va a ser
y es el mismo alimento del destino. ¿A qué alimento me estoy refiriendo? A la Eucaristía, a la palabra de Dios, al mismo Dios que se nos da como alimento el día de hoy. Pensemos un poco. Este milagro de la pesca milagrosa tiene su paralelo con el primer milagro de la pesca milagrosa cuando Jesús llama a Pedro. La diferencia es que en uno Jesús está arriba de la barca predicando y en el otro Jesús está en la orilla y desde ahí le da la palabra a Pedro, a los discípulos, para que suceda en ambos casos la multiplicación, la pesca milagrosa. Lo que hace la diferencia o lo que hace la multiplicación o la pesca milagrosa no es tanto la persona física de Jesús, la presencia física de Jesús en la barca, sino la presencia de su palabra, lo que hace que en ambas barcas, que en ambas situaciones se dé el milagro. A veces nosotros queremos sentir a Jesús, pero lo que en realidad va a hacer la diferencia en tu vida no es tanto el sentimiento, sentir su presencia, sino tenerlo a Él en su palabra. Que confiemos en su palabra. Su palabra es la que nos da vida. Su palabra es la que tiene vida eterna en nosotros. Y es confiados en su palabra donde sucede el milagro. En este caso, los discípulos creían en Jesús, pero se lanzaron a la pesca sin Él. A veces nosotros, el día de hoy nos pasa muy seguido. Creemos en Jesús, pero nos lanzamos a trabajar sin Él. Y entonces hay una sequedad, y entonces hay un cansancio, y entonces hay una rutina. Pero si nosotros confiamos en la palabra de Jesús, si llevamos con nosotros la palabra de Jesús, nuestra dignidad como hijos de Dios, entonces veremos pesca milagrosa, abundancia en nuestra vida. Y no estoy hablando tanto de lo material, sino del corazón. Porque los pescados ahí hasta se pudieran haber olvidado los discípulos con la alegría de ver a Jesús, quien es el que transforma nuestras vidas. Los discípulos que representan en esa barca pareciese que son aquellos discípulos más débiles, aquellos discípulos que titubearon, aquellos discípulos que tenían alguna pequeña falla en la fe, alguna pequeña falla en el seguimiento de Jesús. Hoy esa pequeña falla es grande cuando queremos creer en Jesús, pero no vivimos con Él, con nuestra túnica puesta. Vivamos con Él, confiemos en su palabra, para que entonces podamos ver la mano de Dios en nuestro diario vivir. Y que sea Él, el Dios de la vida, el Dios de la paz, quien el día de hoy te bendiga, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Si se nos hace una pregunta, ¿crees en Jesús? La mayoría de nosotros va a decir sí. Y si se nos hacen preguntas, ¿y tienes problemas? ¿Tienes dificultades? ¿Estás trabajando? Sí, sí, sí. Pero si se nos hace esta pregunta, que es la más importante, y en medio de tu diario vivir, ¿escuchas la palabra de Dios? ¿Confías en ella? ¿Llevas puesta tu identidad como cristiano? ¿Sabes cuál es tu dignidad como hijo de Dios? Si respondes que sí, entonces tu vida está llena de bendiciones. No se nos olvide, lo que hace la diferencia es la presencia de la palabra de Jesús en nuestra barca. Que el día de hoy tengas un excelente día.